Abigail miraba por la ventana de su tranquila casa, el silencio hacía eco de sus recientes años de soledad. Habían pasado 4 años desde que su esposo, David, falleció, dejándola viuda con un recién nacido para criar. Ahora, su hijo Liam tenía 5 años, era vivaz, curioso y el único ancla en su vida. Abigail había jurado nunca dejar que otro hombre se acercara, no después del dolor de perder a David. Sin embargo, algo sobre la persistencia de Henry Adavio había erosionado el muro que había construido. Era encantador, elocuente y parecía genuinamente atraído por su bondad. Se conocieron durante una reunión de inversión comunitaria donde él elogió sus ideas sobre desarrollo sostenible. Sus ojos se demoraron más de lo necesario y sus cumplidos se sentían hechos a medida para su corazón. En los meses que siguieron, Henry se convirtió en una presencia constante en la vida de Abigail. Traía flores sin ocasión, ofrecía ayuda con su trabajo y la hacía reír de maneras que no lo había hecho en años. La madre de Abigail, Grace, era cautelosa. Los hombres que brillan demasiado a veces queman a los más cercanos, advirtió. Pero Abigail estaba cansada de vivir en la sombra del dolor. Henry hablaba de sueños, de reconstruir un hogar, de tener a alguien con quien compartir las cargas de la vida. Una noche, mientras estaban sentados bajo las estrellas afuera de su casa, él tomó su mano y susurró: «Te mereces amar de nuevo, Abigail. Déjame mostrarte que no todos los hombres te dejan llorando». Por un momento, su corazón latió con esperanza. ¿Podría esto ser realmente una segunda oportunidad? Sonrió levemente y respondió: «Entonces muéstrame». Fue el comienzo de algo que pensó que era curativo, pero que lentamente se desentrañaría en una tormenta que nunca vio venir. Abigail permaneció inmóvil en el borde del sofá, sus dedos apretando la taza de té que hacía mucho que se había enfriado. Frente a ella, Henry habló con una calma que cortaba más profundo de lo que cualquier grito podría hacerlo. «Quiero que construyamos una nueva vida, una libre de equipaje emocional», dijo, sin mirarla a los ojos. «Liam, él es de un capítulo diferente, Abigail. No es justo traerlo al nuestro». Sus palabras la atravesaron como dagas. Ella parpadeó, tratando de absorber lo que estaba escuchando. «Él es mi hijo, Henry, mi único hijo», respondió, su voz temblorosa. «Y no te estoy pidiendo que seas su padre, solo que aceptes que existe». Pero la mandíbula de Henry estaba tensa. «Lo siento, pero no puedo amar a un niño que constantemente me recuerda que soy segundo en tu vida». Esa noche, Abigail lloró en su almohada mucho después de que Henry se hubiera ido. El peso de su ultimátum se asentó como una roca sobre su pecho. No sabía cómo elegir. Ni siquiera debería haber una elección, pero el amor de Henry se había convertido en la única calidez que había conocido en años. Pasó la semana siguiente a la deriva entre la negación y la racionalización, diciéndose a sí misma que tal vez Liam entendería, tal vez era solo por un tiempo. Grace, su madre, vio a través de su espíritu roto. «Te estás doblando por un hombre que ni siquiera se inclinará por tu hijo», advirtió. Pero Abigail, desesperada por compañía, se aferró a la esperanza. «Es solo por ahora, mamá. Una vez que Henry se instale, verá la clase de niño que es Liam». No creía sus propias palabras, pero quería hacerlo. La boda se acercaba, y con ella llegó una tormenta en la que Abigail no tenía idea de que estaba entrando. El día que Abigail empacó la pequeña maleta de Liam, él rebotaba por la habitación pensando que iba a vivir una aventura. «¿Vamos a visitar a la abuela otra vez?», preguntó, sosteniendo a su león de peluche. Abigail forzó una sonrisa y asintió, agachándose a su lado. «Sí, cariño, solo por un ratito. Pórtate bien con la abuela, ¿de acuerdo?». Sus labios temblaron mientras besaba su frente. Todo el viaje a la casa de Grace fue silencioso, demasiado silencioso. Liam cantaba para sí mismo en el asiento trasero mientras Abigail apretaba el volante hasta que sus nudillos se pusieron pálidos. En el momento en que Grace abrió la puerta, supo que algo andaba mal. «No solo estás de visita», dijo. Abigail asintió, incapaz de hablar mientras Grace llevaba a Liam adentro. Abigail se sentó en el coche, mirando fijamente el salpicadero, ahogándose en la culpa de elegir el amor por encima de la maternidad. Los días se convirtieron en semanas. Abigail se mantuvo ocupada con los preparativos de la boda, fingiendo que todo estaba bien. Sus ojos brillaban durante las pruebas del vestido, pero a puerta cerrada,
su almohada era testigo silencioso de su tristeza. Henry nunca volvió a preguntar por Liam. En cambio, elogió su devoción, diciendo, sabía que nos pondrías a nosotros primero. A veces, quería gritar. Quería decirle que su silencio no era aprobación, era agonía, pero se tragó todo, creyendo que el amor valía el precio. Una noche, estaba sola en la habitación vacía de Liam. Apretó su león de juguete, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento mucho, cariño, susurró. Solo necesito creer que todo esto estará bien. No podía saber entonces que el niño al que envió lejos un día se convertiría en la clave de todo lo que estaba a punto de perder, y luego recuperar. El aire olía a jazmín y a colonia cara mientras la ceremonia de la boda se desarrollaba en el jardín de una finca privada. Abigail se veía radiante en su vestido de marfil, su velo ondeando suavemente en la brisa. Sonreía, pero nunca llegaba a sus ojos. Mientras el pastor leía los votos, ella echó un vistazo a Henry, cuyo rostro mostraba la expresión perfecta de devoción. Entre la multitud se encontraban amigos, colegas y Gladys, la asistente de Henry, vestida con un vestido rojo demasiado audaz para una boda. Sus labios se curvaron en una sonrisa cada vez que Abigail se encontraba con su mirada. ¿Aceptas, Abigail, a Henry como tu legítimo esposo?, preguntó el pastor. Acepto, respondió, su voz clara pero adormecida. Henry respondió con la misma facilidad, besando su mano como si sellara un contrato, no un pacto. Después de la ceremonia, Abigail se movió a través de la recepción como un fantasma en una celebración destinada a otra persona. Su sonrisa era educada, su risa practicada. Gladys se aferró al lado de Henry durante la mayor parte de la noche, su brazo rozando el suyo con demasiada frecuencia para ser accidental. Cuando Abigail intentó hablar con Henry en privado, él la rechazó. Relájate, es el día de nuestra boda. No empieces a actuar celosa ya, susurró bruscamente. Abigail sintió un escalofrío recorrerla a pesar de las cálidas luces y la música suave. Cuando la pareja partió para su luna de miel esa noche, Abigail se apoyó contra la ventanilla del coche observando las luces de la ciudad difuminarse. Algo no se sentía bien. Algo se estaba desentrañando, pero no podía nombrarlo. En el espejo retrovisor, el vestido rojo de Gladys todavía brillaba en su mente, y en lo profundo de su interior, Abigail comenzó a temer que se había casado con un extraño disfrazado. Abigail se quedó congelada en la entrada de la sala de estar de su madre, observando a Liam tararear suavemente mientras alineaba sus coches de juguete. Se veía tan tranquilo, tan inconsciente de las decisiones que ella había tomado por él. Había venido a despedirse antes de mudarse por completo a la casa de Henry, pero cuanto más se acercaba a su hijo, más se le apretaba la garganta. «Mami». El rostro de Liam se iluminó cuando la vio, y corrió a sus brazos. Ella lo abrazó con fuerza, inhalando el aroma cálido y familiar de su piel. «Te extrañé», murmuró en su hombro. Abigail cerró los ojos. «¿Te extrañé más, cariño, mucho más?» Se agachó a su altura y le entregó una pequeña caja de regalo roja. Dentro había una pequeña cadena de plata con un colgante grabado, «Siempre tu mami». Sus ojos brillaron. «¿Volverás pronto?», preguntó. «Pronto», susurró, tratando de no ahogarse con su propia mentira. Grace observaba desde la puerta, con los brazos cruzados, su expresión ilegible. «Sigue preguntando cuándo puede volver a casa», dijo en voz baja después de que Liam se marchara corriendo. Abigail se secó las lágrimas y se levantó lentamente. «Estoy tratando de que el matrimonio funcione, mamá. Solo necesito más tiempo». Grace suspiró y se acercó. «¿Y cuánto tiempo lo dejarás preguntándose por qué su madre desapareció? Los niños pueden olvidar lo que vestían o comían, pero nunca olvidan que los dejaron atrás». Abigail apretó la mandíbula. «No lo estoy abandonando», su voz se quebró. «Estoy luchando por una vida que pueda incluirlo algún día». Grace acercó a su hija. «Entonces asegúrate de que por lo que estás luchando valga el niño que estás perdiendo, pedazo por pedazo». Mientras Abigail se alejaba en coche, Liam estaba en la puerta con Grace, saludando inocentemente. «Seguiré siendo tu niño pequeño», gritó. Abigail asintió por la ventana, con la voz atrapada en su pecho. «Siempre», murmuró, pero en el fondo, el eco de la culpa ya era demasiado fuerte para ignorarlo.
La casa a la que Henry la llevó era grandiosa, con suelos de mármol y candelabros que proyectaban un brillo cálido, pero Abigail no podía sacudirse el frío que se aferraba al aire. Al principio, pensó que era solo el ajuste, el cambio de ser independiente a ser esposa nuevamente, pero pronto quedó claro que algo andaba mal. Henry comenzó a retirarse. Llegaba tarde a casa con excusas de cenas de trabajo y reuniones repentinas. Cuando intentaba iniciar conversaciones sobre planes compartidos o incluso cenas sencillas juntos, él respondía bruscamente: ¿puedes dejarme respirar? No todo gira en torno a ti. El hombre que una vez la hizo sentir apreciada ahora parecía irritado por su mera presencia. Su voz le sonaba a ruido y cada intento de conexión la dejaba más sola que antes. Comenzó a evitar la sala de estar cuando él estaba en casa, retirándose al dormitorio de invitados solo para llorar en silencio. No era solo la frialdad, era el control. Henry comenzó a cerrar con llave los cajones, restringiendo su acceso a cuentas conjuntas e incluso monitoreando sus llamadas. Un día, cuando Liam llamó desde el teléfono de Grace, Henry entró y lo arrebató. Pensé que habíamos acordado no tener distracciones del pasado, espetó, cortando la llamada. Abigail lo miró fijamente con incredulidad. «Tiene 5 años, Henry». «Es mi hijo». Los ojos de Henry se oscurecieron. «Y yo soy tu esposo. Elige un bando». Esa noche, lloró en una almohada, apretándola fuerte para amortiguar el sonido. Las paredes que una vez se sintieron como un palacio ahora eran su prisión. Sus amigas lentamente dejaron de llamar. No se dio cuenta de que él había estado respondiendo a los mensajes de texto por ella, diciéndoles que se estaba adaptando al matrimonio. El silencio a su alrededor se hizo más denso. Una noche, mientras contemplaba su reflejo, con los ojos hundidos y cansada, se dio cuenta de que algo vital había cambiado. Esto no era compañerismo, era posesión. Abigail estaba de pie sobre la cesta de la ropa en el vestidor, doblando camisas con precisión robótica cuando algo cayó al suelo. Una camisa beige pálido, la favorita de Henry, estaba manchada a lo largo del cuello. Un rojo rico y vibrante se extendía justo debajo de los botones. Sus dedos temblaron mientras la levantaba. Miró la mancha, deseando que desapareciera, deseando creer que no era nada, pero su mente gritaba lo contrario. Cuando confrontó a Henry esa noche, sosteniendo la camisa, ni siquiera se inmutó. ¿Pintalabios? Oh, vamos, Abigail. ¿Crees que soy el único hombre que tus amigos abrazan?, dijo con una sonrisa. ¿Madura? Su indiferencia la destrozó. ¿Por qué me estás haciendo esto?, preguntó, su voz un susurro. Él se burló, recogiendo las llaves de su coche. Deja de actuar como una niña. Estamos casados, no encadenados. Esa semana, Gladys comenzó a aparecer con más frecuencia, a veces sin previo aviso. Usaba blusas elegantes y escotadas y reía demasiado fuerte en presencia de Henry. Abigail entraba en la sala de estar y los encontraba sentados demasiado cerca, susurrando detrás de copas de vino. Cuando se ofreció a preparar la cena, Henry puso los ojos en blanco y dijo: «Gladys ya pidió comida a domicilio. No te molestes». Lo peor no fue su burla, fue el borrado. Abigail sintió que se volvía invisible, su presencia disminuida a ruido de fondo. Una noche, pasó por el estudio y escuchó a Henry hablar por teléfono. Ella no hará nada, es demasiado ingenua para siquiera sospechar lo que se avecina. Su corazón se detuvo. Ella retrocedió antes de poder escuchar más. Esa noche, se acurrucó en el suelo del baño, abrazando sus rodillas. Dios, susurró en los azulejos, ¿en qué me he metido? El día que Abigail tropezó con el cajón cerrado con llave, solo estaba buscando un cargador de repuesto en el estudio de Henry. Pero sus manos se detuvieron en el suave gabinete de caoba, notando una ligera desalineación, su cajón superior ligeramente entreabierto, una carpeta delgada encajada. La curiosidad la atrajo más cerca. Lo tiró suavemente, no se abría. Miró a su alrededor, con el corazón latiendo con fuerza. Henry estaba fuera para una cena tardía nuevamente, probablemente no solo. Por impulso, buscó las llaves de repuesto que había encontrado meses antes en el bolsillo de un abrigo viejo y deslizó una en la cerradura del cajón. El clic resonó como un trueno.
En el interior había documentos ordenados, borradores de poder notarial, formularios de transferencia de activos y un acuerdo matrimonial en blanco fechado meses antes de su boda. Ninguno de los documentos llevaba su firma, pero su nombre figuraba junto a la propiedad que se fusionaría tras la unión. Sus dedos temblaron cuando pasó al último documento. Era una nota, medio escrita con la letra de Henry, asegurar el control total de Oakridge Ltd antes del cuarto trimestre. Desviar los fondos restantes a través de Galactis. Abigail se sentó en el suelo alfombrado, entumecida por la comprensión. Esto no era negligencia, esto era una trampa, cuidadosamente construida y sellada con una alianza de boda. Su matrimonio no había sido más que un movimiento calculado para acceder a todo lo que David había dejado atrás, su empresa, Oakridge Ltd, sus propiedades, incluso el SUV de lujo ahora estacionado a nombre de Henry. Todo había estado alineado. Lágrimas le picaron los ojos cuando la traición la agarró como un vicio. Esa noche, no confrontó a Henry. Interpretó su papel en la cena, escuchó su charla casual sobre eventos de networking y respondió con asentimientos silenciosos. Pero algo dentro de ella cambió. Ya no se sentía impotente, se sentía despierta. Esa noche, mientras él roncaba a su lado, Abigail permaneció despierta, repitiendo las palabras de su madre de semanas atrás: protege lo que es tuyo, sabiamente. Ahora sabía que necesitaba más que supervivencia, necesitaba estrategia, y lo más importante, necesitaba proteger a Liam para que nunca fuera tocado por esta oscuridad. Abigail llegó a la casa de su madre justo después del anochecer, con los ojos cansados pero alerta. Grace, que ya estaba en el porche con un cuenco de naranjas peladas, no preguntó por qué había venido sin previo aviso. En cambio, se hizo a un lado y palmeó el asiento junto a ella. Ven a sentarte, dijo suavemente. Abigail se sentó, incapaz de formar palabras. Simplemente entregó la carpeta que había encontrado, observando cómo el rostro de su madre se tensaba mientras hojeaba las páginas. Las manos de Grace se detuvieron cuando llegó a la nota manuscrita. Él planeó esto mucho antes de la boda, dijo con amargura. ¿Y crees que termina aquí? Abigail exhaló lentamente. No, mamá. Creo que esto apenas está comenzando. Se sentaron en silencio, el sonido de los grillos elevándose desde el arbusto detrás de ellos. Finalmente, Abigail habló, su voz temblorosa. Tengo miedo, no solo de perderlo todo, sino de lo lejos que llegará para tomarlo. Grace se levantó y entró, regresando minutos después con un sobre grueso. Lo colocó en el regazo de Abigail. Tu padre y yo te enseñamos a construir, pero también te enseñé a proteger todo lo que posees. Abigail, los documentos de la compañía, las escrituras, los pusimos a tu nombre con razón, todavía tienes tiempo para redirigirlos. Abigail miró hacia arriba, confundida. ¿Pero cómo? Los labios de Grace se tensaron en una línea. Tu hijo es tu escudo más seguro. Legalmente, podemos asignarme la tutela y registrar tus activos a nombre de Liam. Es tu sangre. Henry no puede tocar lo que ya no es tuyo. Un fuego chispeó detrás de los ojos de Abigail. Eso significaría renunciar a todo, susurró. Grace tocó su mano. No, hija, significa mantenerlo a salvo, donde las manos codiciosas no puedan alcanzar. Esa noche, Abigail se sentó con su hijo, que estaba dormido en el sofá con su león de peluche metido debajo de su barbilla. Acarició su cabello y susurró: eres más que mi hijo, eres mi esperanza. 2 días después, Grace y Abigail estaban sentadas frente a un asesor legal de confianza en un bufete de abogados discreto lejos de la ciudad. El hombre mayor leyó sus documentos en silencio, ocasionalmente levantando una ceja. Han hecho bien en conservar los originales, dijo finalmente. Esto todavía es reversible, pero apenas. Si hablan en serio acerca de transferir todos los activos a su hijo, tendremos que acelerarlo y mantenerlo hermético. Abigail asintió. Estoy lista. Quiero que todo esté a nombre de mi hijo, con mi madre como tutora. No me importa lo que Henry crea que posee. El abogado asintió. Una vez que esto esté hecho, las propiedades, los vehículos y las acciones de la compañía serán intocables por cualquiera que no figure en el fideicomiso. Si Henry intenta acceder a alguna cuenta después de este punto, se convierte en un delito penal. Abigail miró a su madre. Grace asintió con firmeza.
Hazlo. Completaron el proceso en los días siguientes, en silencio, meticulosamente. Grace se encargó de toda la comunicación con la firma. Abigail mantuvo su papel en casa, todavía preparando el desayuno, todavía fingiendo creer las mentiras de Henry. Incluso le sonrió a Gladys una vez al pasar, sabiendo que el fuego detrás de su propia sonrisa podría derretir el hielo. Por dentro estaba construyendo muros que Henry nunca escalaría. El nombre de Liam ahora estaba en todos los documentos que importaban, la compañía, las casas, incluso las acciones más pequeñas. Todo había sido reescrito con tinta silenciosa, sellado por el instinto de una madre y la sabiduría de una abuela. Cuando los documentos finales fueron firmados, Abigail los sostuvo en sus manos y susurró, ahora que se ría. Su eco se encontrará con un muro. Lo que aún no sabía era que los mismos muros pronto resonarían con la caída de todo lo que Henry pensaba que había reclamado. Abigail no estaba tratando de atraparlos. Solo se había detenido en la oficina de Henry esa tarde para dejar un documento firmado que él había dejado convenientemente atrás. La recepcionista se había alejado, y ella conocía el edificio. Pero cuando se acercaba al pasillo que conducía a la suite ejecutiva, voces apagadas se escucharon desde la puerta del jardín lateral, voces que sonaban demasiado familiares, demasiado íntimas. Ella hizo una pausa. Desde donde estaba parada detrás de un alto seto, los vio claramente, Henry y Gladys, enredados en un abrazo demasiado cercano para ser profesional. Gladys se rió, sus labios rozando su mandíbula. ¿Cuánto falta para que se concrete el divorcio?, preguntó. Y Henry, sin dudarlo, respondió, pronto. Ni siquiera sabe que se avecina. La limpiaré por completo. Abigail se congeló, el documento se deslizó de sus dedos mientras la realidad se grababa en su alma como una hoja. No gritó ni irrumpió. Simplemente retrocedió y se alejó, firme, serena, como una mujer que ya había muerto 1000 muertes y ahora era inmune al dolor. Esa noche, Henry llegó a casa inusualmente alegre. ¿Día difícil?, preguntó con falsa preocupación. No particularmente, respondió, poniendo la mesa. Su silencio lo inquietó, pero no insistió. Ella no necesitaba confrontarlo, necesitaba prepararse. Más tarde esa noche, mientras él estaba en la ducha, Abigail estaba parada en la ventana del dormitorio, observando las luces de la ciudad brillar. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla. «¿Crees que soy una tonta, Henry?», susurró, «pero estás a punto de aprender cuán equivocado estás». El dolor la había quemado, sí, pero ahora las cenizas estaban formando una armadura. El sobre llegó un lunes por la mañana, blanco y legalizado. Abigail ya sabía lo que había dentro. Lo abrió en la cocina junto a su taza de té intacta. Las palabras eran nítidas, frías, sin emoción, petición de divorcio presentada por Henry a Davio. Sin explicación, sin cortesía, solo la demanda legal de separación y un reclamo adjunto que incluía sus propiedades, cuentas compartidas y el control sobre Oak Ridge Ltd. No solo la estaba descartando, tenía la intención de marcharse con todo lo que había construido antes que él. Los ojos de Abigail no se humedecieron. Dobló los papeles con calma, los volvió a meter en el sobre y lo colocó en la encimera como la basura que sacaría más tarde. Esa noche, Henry llegó a casa temprano, con una sonrisa engreída. «Supongo que ya lo has visto», dijo quitándose casualmente su chaqueta. «Sabes que esto no tiene que ser feo, si cooperas puedo dejarte la pequeña propiedad de Necoy». Abigail no levantó la vista de su diario. «Eres generoso», dijo secamente, «pero creo que pasaré de las migajas». Él se rió, sirviéndose una bebida. «No te pongas dramática, estás dejando este matrimonio con nada, si lo arrastras». Ella se levantó entonces caminando lentamente hacia él. «Es curioso, Henry, eso es exactamente lo que trajiste a él». Su sonrisa vaciló por un momento, ella retrocedió tranquila como siempre. «Crees que ya has ganado, pero esto es solo el comienzo, ten cuidado con lo fuerte que te ríes, Henry, podría hacer eco cuando sea tu turno de llorar». Él levantó una ceja pero no dijo nada, en ese silencio estaba todo lo que necesitaba saber, aún la subestimaba. La mañana de la primera presentación judicial, Abigail vestía de azul marino, no de negro, no por luto, sino porque el azul era el color del control. Entró sola en la oficina del abogado donde un hombre de rostro amable la saludó. «Jacas,
dijo extendiendo su mano, el difunto socio de tu esposo David y yo éramos compañeros de universidad. Ella parpadeó sorprendida. ¿Conocías a mi primer esposo? Él asintió. Muy bien, y le debo a su memoria asegurarme de que no entres sola en esa sala del tribunal. Por primera vez en semanas, algo dentro de ella se suavizó. Gracias, susurró, no quiero venganza, solo quiero conservar lo que es legítimamente mío y de mi hijo. Cuando Jack leyó las demandas de Henry, su mandíbula se tensó. Es audaz. Está tratando de reclamar el 80% de los activos de su negocio. Abigail asintió. Y no sabe que esos activos ya no son míos. Jack levantó la vista atónito. ¿A nombre de quién están? De mi hijo, dijo con calma, con mi madre como tutora legal. Él se echó hacia atrás exhalando. Eso fue inteligente, muy inteligente. Ella sonrió por primera vez en semanas. Aprendí de la manera difícil que no todos los lobos vienen con gruñidos, algunos vienen con anillos. Jack asintió solemnemente. Mostrémosles que el silencio de una mujer sabia es mucho más peligroso que el ruido de un hombre codicioso. Y así comenzó su marcha silenciosa y deliberada, no hacia la supervivencia, sino hacia la justicia. La sala del tribunal olía a madera envejecida y silencio rancio, pero zumbaba con una tensión tácita. Abigail se sentó en silencio en la primera fila junto a Jack, con la postura erguida, los ojos distantes pero alerta. En el lado opuesto, Henry se sentó junto a Gladys, ambos vestidos como si fuera un desfile de la victoria. Gladys llevaba un vestido negro ajustado, con las piernas cruzadas, sus labios torcidos en una sonrisa cada vez que miraba a Abigail. La jueza, una mujer de rostro firme con rayas plateadas en sus trenzas, entró y llamó a la sesión para que comenzara. El nombre de Abigail se leyó primero, seguido por el de Henry, y luego la petición, disolución del matrimonio por motivos de incompatibilidad y disputa de activos compartidos. Henry se inclinó hacia Gladys y susurró con una sonrisa, terminemos con esto. Abigail lo escuchó. No dijo nada, pero Jack lo notó y escribió una nota, mantén la calma. Deja que piensen que eres débil. Cuando comenzaron los argumentos de apertura, el abogado de Henry pintó un retrato de una mujer engañosa que supuestamente no reveló detalles matrimoniales vitales y cuyos activos deberían fusionarse en función de la contribución marital compartida. Abigail mantuvo su expresión ilegible. Cuando fue el turno de Jack, se levantó lentamente y se dirigió al tribunal con gravedad. Mi cliente no está aquí para pelear por lo que es suyo, está aquí porque el hombre en quien confiaba intentó convertir el amor en ventaja. Lo que se suponía que era una asociación se convirtió en un proyecto de robo calculado. La sala del tribunal se movió incómodamente. Henry se burló, con los brazos cruzados, pero la jueza entrecerró los ojos. Jack continuó, mostraremos evidencia de que este matrimonio no se construyó sobre la unidad, sino sobre una agenda oculta. Abigail permaneció inmóvil, con las manos juntas en su regazo. Su silencio no era debilidad, era una tormenta ganando impulso por segundo. Para la segunda audiencia, Henry ya no intentaba fingir. Su voz resonó fuerte y condescendiente mientras estaba sentado en el estrado de los testigos. Ella me atrapó, declaró, ignorando los silenciosos jadeos de la audiencia. Ella sabía que yo no tenía nada y quería asegurar su imperio atándome a su nombre, yo era solo su peón. Abigail lo miró fijamente, atónita, no por las mentiras, sino por lo convincente que la silvanaba. La jueza levantó una ceja. Y sin embargo, sus cuentas muestran que ha accedido a más de 12 millones de nairas de la tarjeta comercial conjunta desde la boda. ¿Un peón haría eso? Henry se movió en su asiento, luego respondió con arrogancia, me lo gané. También administré la empresa. Jack se levantó. Objeción, su señoría. Nunca tuvo autoridad para firmar sobre las funciones centrales de la empresa. La jueza asintió. Bien notado, revise eso en el contrainterrogatorio. Cuando Abigail fue llamada a testificar, se acercó lentamente, sus tacones silenciosos en el suelo de baldosas. La voz de Jack era firme mientras preguntaba, ¿alguna vez le dio al señor Adavio el control de Oakridge Ltd? Abigail negó con la cabeza. No, todas las decisiones importantes fueron manejadas por mí o por mi equipo legal. Fue incluido como socio ceremonial para satisfacer las solicitudes de imagen, nada más. Henry se rió a carcajadas.
Mentira. La jueza golpeó con su mazo. Hablará cuando se le dirija, señora Davio. La voz de Abigail permaneció suave, pero sus ojos eran de acero. Quería control, no compromiso, y cuando se dio cuenta de que no podía tener ambos, eligió la traición. Gladys puso los ojos en blanco audiblemente desde el banco, atrayendo una mirada fulminante del alguacil. La tensión en la sala del tribunal era pesada, pero una cosa estaba clara, este caso ya no se trataba solo de propiedad, se trataba de poder, y Abigail no iba a renunciar al suyo. La jueza Anola era conocida por su enfoque meticuloso y su intolerancia a la arrogancia. En el tercer día, se inclinó ligeramente hacia adelante y se dirigió a Henry directamente. Ha hecho varias afirmaciones, señora Davio, pero aún no ha proporcionado una prueba concreta de contribución a la propiedad marital. ¿Puede explicar al tribunal cómo su huella financiera respalda su reclamo? Henry sonrió con suficiencia. Mi presencia agregó valor. La presenté a los inversores. La jueza parpadeó lentamente. ¿Su presencia? Así que no hay documentos, ni acuerdos firmados, ni impacto verificable. La voz de Henry vaciló. Bueno, no hay prueba escrita, pero... Ella lo interrumpió. No estamos aquí para evaluar el aura, señor. Necesitamos evidencia. Algunas risas estallaron en la galería. Gladys se retorció en su asiento, sus dedos bien cuidados golpeaban inquietamente su bolso. Por primera vez, su confianza vaciló. Más tarde ese día, cuando el tribunal se levantó para el almuerzo, Henry irrumpió en el pasillo con Gladys siguiéndolo. Se supone que me estás ayudando, siseó. Prometiste que esto saldría bien. Gladys respondió bruscamente, y tú prometiste que ella no tenía ni idea. ¿Cómo iba a saber yo? Tenía trampas legales esperando. Desde la vuelta de la esquina, Jack y Abigail permanecieron en silencio observando. Dejemos que se desentrañen, susurró Jack, su desesperación hablará más fuerte que cualquier cosa que presentemos. Abigail asintió, su mirada fija en Henry. Solía pensar que era blanda, murmuró, ahora está empezando a ver que soy silenciosa, no estúpida. Esa noche, la jueza Anola se quedó atrás para revisar los archivos, y mientras leía los registros limpios de Abigail y las declaraciones inconsistentes de Henry, lentamente comenzó a ver la verdad. No se trataba de una mujer peleando por dinero, se trataba de una mujer reclamando su dignidad. La sala del tribunal estaba agotando a Abigail, no físicamente, sino emocionalmente, así que cuando Grace llamó una noche y dijo, «¿Te extraña?» Se durmió llorando ayer, supo que era el momento. Al día siguiente, visitó la casa de su madre, no como la cliente de un abogado o una mujer despreciada, sino simplemente como una madre. Liam estaba en el patio trasero jugando con una espada de juguete y una corona de plástico. Cuando la vio, dejó todo y corrió a sus brazos. «Mami», gritó, aferrándose a ella como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. Abigail lo abrazó con fuerza, respirándolo como aire fresco después de sofocarse durante demasiado tiempo. «Te extrañé tanto», susurró en su cabello rizado. «¿Luchaste contra un dragón?», preguntó, con los ojos muy abiertos. Ella sonrió débilmente. «Todavía no, cariño, pero estoy cerca». Se sentaron debajo del árbol de mango, mientras Liam mordisqueaba galletas, levantó la vista y dijo, «La abuela dijo que estás luchando por mí, ¿qué significa eso?» La garganta de Abigail se tensó. Miró a Grace, quien asintió animándola. «Significa que me estoy asegurando de que siempre tengas lo que te corresponde por derecho», respondió suavemente. Liam inclinó la cabeza y luego le ofreció su espada de juguete. «Puedes usar esto para luchar. Es realmente fuerte». Abigail rió suavemente, conteniendo las lágrimas. «Gracias, mi valiente caballero». Por primera vez en semanas, algo dentro de ella se suavizó. Se dio cuenta de que no solo estaba tratando de ganar en la corte, estaba defendiendo el único legado que David dejó atrás. Cuando fue hora de irse, Liam la abrazó de nuevo. «¿Vendré pronto a tu casa?», preguntó. Abigail se arrodilló ante él. «Un día, cariño, y cuando lo hagas, también será tu casa». Esa promesa resonó en su mente todo el camino de vuelta a casa. El sol estaba alto e implacable el día que Jack y Abigail llegaron para la audiencia prefinal. Al entrar en el juzgado,
Pasaron por la sala de espera donde Henry y Gladys estaban sentados sorbiendo de vasos de café para llevar. La voz de Gladys, como de costumbre, era demasiado alta para ser accidental. Todo esto terminará pronto, se rió, echando sus rizos sobre un hombro. Saldrá de aquí a rastras con un bolso y un pase de autobús. Henry se rió entre dientes, añadiendo, pensó que ser callada la hacía inteligente. Debería haberse casado con un abogado en lugar de convertirse en un caso de caridad. Abigail se detuvo por un segundo, luego siguió caminando sin decir una palabra. Los ojos de Jack se entrecerraron. Déjala hablar, murmuró. Están escribiendo su propio elogio fúnebre. Pero lo que no sabían era que Jack había puesto una grabadora de voz en su bolsillo antes, una vieja costumbre de tratar con acusados engreídos. Esa noche, revisó la cinta en su oficina y envió una copia limpia al secretario del juez con el asunto, perspicacia del personaje, grabación de audio. Mientras tanto, Gladys continuó con su circo. Posó frente a las escaleras del juzgado como una celebridad, diciéndole a la cámara de un blog de chismes, solo estoy aquí apoyando la justicia. La verdad siempre gana. El reportero asintió, alimentando su ego. Entonces, ¿está diciendo que ella mintió a la corte? Gladys sonrió con ironía. Digamos que algunas mujeres usan halos en la corte, pero cuernos en casa. Al otro lado de la calle, Jack lo observaba todo desde su coche. Querías un escenario, Gladys, susurró. Pronto también tendrás la llamada a telón. Y cuando cayó la noche, la ciudad durmió, sin saber que un último movimiento ya se estaba cargando en silencio. Todos esperaban un veredicto para la cuarta audiencia, pero la jueza Anjola sorprendió a la corte. Debido a las nuevas pruebas presentadas, anunció, estoy ordenando una revisión de la relevancia del personaje y la documentación de la propiedad. Henry se burló en voz alta. Solo está demorando porque sabe que está perdiendo. Su voz resonó en la sala del tribunal. La jueza no se inmutó. Señora Davio, una exclamación más y lo haré expulsar. Jack se inclinó hacia Abigail. Esto está funcionando. Ella está cavando más profundo. Henry miró al otro lado del pasillo, visiblemente desmoronándose. Por una vez, él no era el que tiraba de las cuerdas. Gladys lo codeó, susurrando, tal vez deberíamos llegar a un acuerdo. Pero Henry negó con la cabeza. No, he llegado hasta aquí. No me voy a ir con las manos vacías. Más tarde, al salir de la sala del tribunal, Henry se acercó a Abigail por primera vez en semanas. Estás jugando un juego peligroso, murmuró en voz baja. Abigail lo enfrentó con calma. Curiosamente, eso es exactamente lo que el abogado de David me dijo antes de enterrarlo. Ni siquiera estás jugando el juego, Henry. Solo estás esperando a ver quién sigue aplaudiéndote cuando pierdas. Su mandíbula se crispó, pero no dijo nada. Mientras tanto, Jack recibió un aviso de que la corte se había levantado para presentar más documentos. Esta jueza no tiene prisa, le dijo a Abigail mientras regresaban en silencio. Quiere que cada sombra quede expuesta. Abigail miró por la ventana, observando cómo Lagos se desdibujaba. Que sigan riendo, dijo suavemente. Solo hace que el silencio posterior sea más inquietante. Y en la pausa entre los procedimientos, el peso de la verdad se hizo más pesado, uno que pronto caería con aplastante claridad. La noche anterior. La noche anterior al juicio final, Abigail regresó a la casa de su madre. La ciudad exterior rugía con ruido, bocinas, radios, peatones inquietos, pero la cocina de Grace era un santuario. Revolvió la sopa a Bono lentamente, con sus gafas de montura plateada posadas en su nariz. Siéntate, dijo sin levantar la vista. Abigail obedeció, colocando silenciosamente su bolso en la mesa. Sus manos temblaban ligeramente, pero no habló. Grace finalmente apagó la estufa y se unió a ella en la mesa. Has luchado bien, dijo. Mañana, el mundo sabrá lo que ya sabemos, que ningún hombre puede tomar lo que Dios ha marcado como tuyo. Abigail asintió, pero su pecho se sentía pesado. ¿Y si lo tuercen de nuevo, mamá? ¿Y sí? Grace se estiró y le apretó la mano. ¿Y si el viento sopla pero no sacude el árbol? ¿Y si el ladrón viene y no encuentra nada que robar? Después de la cena,
Abigail se sentó en la antigua habitación de Liam, sosteniendo la espada de juguete que él le había dado. Su corazón se hinchó tanto de miedo como de claridad. Pensó en David, su bondad, su fe y su fuerza. Susurró en la habitación silenciosa: si estás mirando, espero haberte enorgullecido. Luego sacó la carpeta legal que Jack le había dejado. Dentro había documentos que probaban no solo su inocencia, sino el patrón constante de engaño de Henry, extractos bancarios, mensajes privados recuperados por el equipo técnico de Jack y el fideicomiso actualizado que mostraba a Liam como único beneficiario de su riqueza. Abigail trazó con los dedos la escritura de fideicomiso y sonrió levemente. No quiero venganza, susurró. Solo quiero paz. Afuera, el viento agitaba las cortinas y ella cerró los ojos, preparándose para que la tormenta estallara en la corte al día siguiente. El enfrentamiento final. La sala del tribunal se sintió inusualmente quieta al día siguiente, como si también estuviera conteniendo la respiración. No se permitieron cámaras en el interior, pero el pasillo zumbaba con periodistas. Henry llegó con un elegante traje gris, el cabello peinado hacia atrás y los dedos entrelazados con arrogancia. Gladys vestía un traje de poder, haciendo juego con su paso. Abigail entró unos minutos más tarde, vestida con un vestido verde oscuro, modesto pero imponente. Su postura era recta, su expresión ilegible. Jack caminaba a su lado, con el archivo en la mano. La jueza entró y llamó a todos a ordenar. Esta corte ha revisado todos los testimonios, pruebas y transferencias legales presentados en el curso de los procedimientos, comenzó, su voz tranquila pero resuelta. Henry se reclinó con una sonrisa, con los brazos cruzados. Gladys sonrió levemente. Pero la jueza Angiola no había terminado. Continuó: ha llegado a la atención de la corte que las propiedades en cuestión, Oakridge Ltd., las 3 fincas residenciales y los 2 vehículos, no son legalmente propiedad de la señora Abigail Adavio, como se suponía anteriormente. Jadeos ondearon por la sala. Henry se enderezó, confundido. La sonrisa de Gladys vaciló. Abigail permaneció quieta. La jueza miró el archivo que tenía delante. Todos los activos principales fueron reasignados legalmente a través de una escritura de fideicomiso infantil al maestro Liam David Okoro, con la señora Grace O'Caro como tutora registrada. Por lo tanto, estas propiedades quedan fuera de la disputa matrimonial. El silencio golpeó como un trueno. El rostro de Henry perdió el color. Gladys se volvió bruscamente hacia él, susurrando: ¿qué quiere decir con fideicomiso? Henry se levantó abruptamente. Ella está mintiendo. Ese fideicomiso es inválido. La jueza levantó la mano. Señora Davio, siéntese. Esta corte no entretiene berrinches. Y con eso, el tono de la sala del tribunal cambió de tensión a colapso desentrañado. La jueza Angiola se inclinó hacia adelante, su voz más baja pero más penetrante. Señora Davio, ¿sabía usted que estos activos habían sido reestructurados bajo un fideicomiso legal poco después de su boda? Henry parpadeó rápidamente. No, su señoría. Yo nunca fui informado. Ella me engañó. Jack se levantó de inmediato. Objeción, su señoría. Mi cliente no tiene ninguna obligación legal de divulgar las transferencias de activos realizadas a favor de su hijo, particularmente porque ninguno de los activos se originó durante el matrimonio. La jueza asintió. Sostenido. Abigail miró al otro lado de la sala a Henry. Por una vez, no solo estaba furioso, estaba asustado. Gladys se apartó lentamente de él, con la mandíbula apretada. Las grietas en su alianza estaban comenzando a mostrarse. La jueza continuó: señora Davio, usted afirmó bajo juramento que contribuyó financieramente a Oakridge Ltd., ¿puede presentar pruebas de esa contribución hoy? Henry tartamudeó. ¿Yo? Fue apoyo verbal. Aporté ideas, clientes que no fueron registrados ni fundamentados. La jueza interrumpió: y tenemos registros bancarios que muestran patrones de retiro inconsistentes con sus declaraciones. La sala se quedó en silencio de nuevo. Los ojos de Abigail brillaron, no con lágrimas de tristeza, sino con el poder silencioso de la justicia. Jack susurró: esto es todo. La jueza hojeó una última página. Habrá un desglose completo de los bienes matrimoniales, que excluye todas las propiedades fiduciarias.
La sentencia final se emitirá después de las audiencias de restitución. Hizo una pausa. Corte levantada. Henry se desplomó hacia atrás, aturdido. Abigail se levantó, su vestido verde fluyendo como una armadura. Sin hablar, pasó junto a Henry y Gladys, con la cabeza en alto. La guerra no había terminado, pero el suelo bajo sus pies acababa de abrirse. La siguiente sesión se abrió con susurros que revoloteaban por la sala del tribunal como un incendio forestal. Todos habían oído hablar del shock del día anterior, que las propiedades de Abigail ya no eran suyas, sino que estaban aseguradas a nombre de su hijo. Ahora, con la tensión espesa en el aire, la jueza Anjola llamó a la sala del tribunal a ordenar. Procedamos con el examen de los documentos de propiedad, declaró. Jack se levantó y caminó con confianza hacia el centro. Su señoría, la defensa presenta copias certificadas de la escritura de transferencia de todos los activos relevantes, incluidos Oakridge Ltd., las 3 fincas y la flota de vehículos. Todos fueron transferidos legalmente hace 6 meses a un beneficiario menor, el maestro Lien David Okoro. El alguacil le entregó los documentos a la jueza. Ella los hojeó en silencio. Entonces su voz resonó clara. El papeleo es limpio, verificado, notariado e incontestado por cualquier oposición legal dentro del periodo estatutario. Henry se levantó de un salto. Esto es manipulación. Ella me engañó. La jueza Anjola golpeó bruscamente con el mazo. Se sentará y mostrará respeto a esta corte. Abigail ni siquiera parpadeó. Jack se acercó de nuevo al estrado. Y para claridad de la corte, Liam es el hijo biológico del difunto esposo de Abigail, no del señor Adavio. Por lo tanto, según la ley nigeriana, el señor Adavio no tiene derecho legal ni tutela sobre el menor o su patrimonio. Gladys se puso rígida. Henry parecía aturdido. La jueza se ajustó las gafas. Entonces, en resumen, la riqueza en disputa nunca perteneció legalmente al peticionario, sino que estaba asegurada bajo un beneficiario legal, por lo tanto, exenta de este caso. La sala del tribunal cayó en silencio, salvo por la pluma de un reportero que escribía salvajemente. Abigail inhaló profundamente. No era solo una defensa, era una declaración. Todo lo que planeó tomar estaba ahora completamente fuera de su alcance. Sus ondas de choque se propagaron como un trueno por la galería. Incluso aquellos que habían venido a mirar por curiosidad ahora estaban sentados en un silencio atónito. El rostro de Henry se puso de un tono ceniciento de incredulidad. Gladys se inclinó hacia él, siseando por debajo de su aliento. Dijiste que ella no tenía nada. ¿Qué es esto? Él no respondió. No pudo. Abigail, por primera vez en semanas, se giró para enfrentarlo por completo. Me pediste que eligiera entre mi hijo y tú, dijo con voz firme y controlada. ¿Lo hice? Elegí a mi hijo. La jueza permitió el breve comentario, señalando su relevancia para el costo emocional del matrimonio. Jack añadió suavemente, y ella no solo lo eligió en el corazón, lo eligió en la ley. Los puños de Henry se apretaron sobre la mesa mientras los susurros se hacían más fuertes. Su plan, elaborado durante años, se estaba disolviendo en tiempo real. Gladys trató de recuperar el momento, levantando la mano. Su señoría, con todo respeto, si Abigail transfirió activos deliberadamente antes del divorcio, muestra la intención de defraudar el vínculo matrimonial. La jueza levantó una ceja. Excepto por el hecho de que la ley permite a cualquier ciudadano transferir bienes personales a quien desee, especialmente cuando el destinatario no es parte del patrimonio matrimonial, la Corte no encuentra evidencia de fraude. Pasó la página. Además, he revisado los mensajes entre el señor Adavio y la señorita Gladys Aramoselle donde él se refiere a este matrimonio como una misión para adquirir. Un jadeo colectivo se elevó desde la parte de atrás. Gladys se puso pálida. Abigail miró al frente, con los ojos brillantes pero orgullosos. La jueza se reclinó. Esta corte reconoce el patrón de preparación financiera y manipulación emocional llevada a cabo contra la demandada. Los procedimientos de restitución comenzarán mañana. Henry se cubrió el rostro con ambas manos. Gladys se levantó y salió furiosa. Por primera vez, Abigail no parecía rota, parecía victoriosa. El golpe final llegó cuando la corte admitió una grabación de audio de la presentación de Jack.
La propia voz de Henry diciendo, una vez que todo esté a mi nombre, ella es solo otra viuda. ¿La pisotearé? La jueza lo reprodujo 2 veces, una para claridad, otra para consecuencia. Henry se desplomó hacia adelante en su silla, derrotado. Abigail permaneció quieta, con los dedos entrelazados, los ojos cerrados por un breve momento como si ofreciera una oración silenciosa. La jueza Angela miró directamente a Henry. Esta corte concluye por la presente que el matrimonio se contrajo bajo falsos pretextos, con el peticionario engañando intencionalmente a la demandada para obtener ganancias financieras. Esto no es solo inmoral, raya en lo criminal. Jack susurró al lado de Abigail, no necesitas ganar todo, solo lo suficiente para que nunca te olviden. Ella asintió, tragándose el nudo en su garganta. No era alegría lo que sentía, era paz. La declaración final de la jueza fue clara. El matrimonio entre el señor Henry Adavio y la señora Abigail Okoro Adavio se disuelve con efecto inmediato. Se prohíbe al señor Adavio presentar más reclamaciones sobre las propiedades enumeradas en el fideicomiso. Los daños por angustia emocional se considerarán en la próxima audiencia. Corte levantada. Cuando cayó el mazo, la sala estalló, no con aplausos, sino con un silencio atónito. Henry se quedó inmóvil, su mundo destrozado. Afuera, los reporteros rodearon a Abigail, con los micrófonos metidos en su rostro. ¿Tiene algún comentario?, preguntó uno. Ella simplemente sonrió y dijo, se casó conmigo para quitarme todo. Pero no sabía que mi fuerza no venía de la riqueza, venía de saber cuándo proteger lo que importa. Y con eso, se alejó, no rota, no amargada, sino renacida. Las secuelas. El pasillo fuera de la sala del tribunal se transformó en un escenario de desgracia. Los reporteros clamaban por declaraciones, con cámaras parpadeando y gritando preguntas. Gladys los empujó, con sus tacones haciendo clic furiosamente a través de las baldosas. Muévanse, ladró, con el rímel ya manchado debajo de sus ojos. Henry, rezagado, parecía perdido, completamente humillado. Pero fue Gladys quien se quebró primero. Justo afuera del juzgado, se giró hacia él. Me dijiste que todo era tuyo, gritó. Dijiste que ella estaba acabada, que todo estaba a tu nombre. Henry intentó agarrarla del brazo, pero ella se apartó. No me toques, su voz se quebró. Te apoyé mientras la usabas, ¿y ahora qué? Estás arruinado, y estoy en todos los blogs luciendo como un payaso. Se había reunido una pequeña multitud, murmurando y grabando con sus teléfonos. Henry siseó, baja la voz. Pero era demasiado tarde. Ella te jugó como una pieza de ajedrez, gritó Gladys, y me arrastraste a esto. Un reportero se inclinó y preguntó, señorita Aramosella, ¿está confirmando que estaba al tanto de las intenciones del señor Adavio de explotar a su esposa? Su rostro perdió el color. Sin comentarios, respondió bruscamente, saliendo furiosa hacia un taxi que esperaba. Henry se quedó congelado, con su traje arrugado, su corbata torcida, observándola desaparecer. Por primera vez desde que comenzó el juicio, se dio cuenta de que no le quedaban aliados, ni amante, ni dinero, ni propiedad. Las mismas manos que usó para alcanzar el poder ahora estaban vacías, temblando ligeramente a sus lados. Al otro lado del estacionamiento, Abigail lo observaba todo desde la distancia. No dijo nada, pero en su silencio había una dignidad que ninguno de los dos podría falsificar jamás. La audiencia de restitución duró menos de 1 hora. La jueza Angela no perdió el tiempo. El peticionario, el señor Adavio, tiene la orden de devolver todos los fondos retirados ilegalmente de la cuenta comercial, por un total de 9.450,000 nairas, dijo secamente. El incumplimiento en un plazo de 30 días resultará en una incautación autorizada por la Corte de cualquier activo restante, incluidas las cuentas personales, para recuperar las pérdidas. Henry parecía haberse tragado una piedra. Su señoría, no tengo ese dinero. Pensé que el negocio. La jueza interrumpió, pensó mal. Las acciones tienen consecuencias, señor Adavio. Miró al alguacil. Esta orden se mantiene. Se levanta la sesión. Después, Jack le entregó a Abigail el archivo final. Está hecho, dijo suavemente. Lo único que le queda ahora es una deuda que no puede pagar y un nombre en el que nadie en esta ciudad volverá a confiar.
Abigail asintió lentamente. Eso no era lo que quería, susurró, pero tal vez sea lo que necesita para verse finalmente a sí mismo sin la máscara. Al otro lado del pasillo, Henry se sentó en un banco, con los codos sobre las rodillas, el rostro hundido entre las manos. Los reporteros habían dejado de filmar, no quedaba nada que ver. Ya no era noticia, solo otra historia con moraleja. Jack se inclinó. No solo ganaste, Abigail, lo expusiste. Y eso dura más que cualquier fallo. Mientras salían juntos, el peso de meses comenzó a levantarse. No se sentía como venganza, se sentía como libertad. Abigail no celebró con champán. No hubo fiestas, ni comunicados de prensa. En cambio, visitó la oficina de Oakridge Ltd. 2 días después. Sus empleados la recibieron con aplausos, pero ella levantó una mano suavemente. Gracias, pero sigamos construyendo. Esa es la verdadera victoria. En la sala de conferencias, se dirigió a su equipo con aplomo. Esta empresa es más fuerte hoy, no solo porque sobrevivimos a la traición, sino porque nos mantuvimos en la verdad. Que esa sea siempre nuestra base. Habló con calma, sin amargura, y después, el personal regresó al trabajo con un propósito renovado. En su oficina, abrió el cajón de su escritorio y recuperó una carta sellada, el último mensaje escrito de David antes de morir. La leyó de nuevo para obtener fuerza. Nunca te encojas para adaptarte al corazón de un hombre que no puede amarte por completo. Esa noche, cuando el sol se hundía tras el horizonte de lagos, Abigail se paró en su balcón, con la ciudad extendiéndose muy por debajo de ella. Su teléfono zumbó con nuevos correos electrónicos, uno de los cuales era de un grupo de defensa legal de mujeres solicitándole que hablara en su próxima cumbre. Ella sonrió suavemente y respondió, sí, será un honor. Luego dejó el teléfono y entró en la habitación de Liam, recién amueblada, esperando su regreso. Se sentó en el borde de la cama y susurró, no luché para castigar a tu padrastro, luché para asegurarme de que nunca dudes de lo que se supone que el amor debe proteger. Una suave brisa agitó la cortina, como si la noche misma susurrara. La guerra había terminado, pero la sabiduría perduraría. Y en esa quietud, Abigail saboreó la forma más rara de victoria, la que no necesitaba audiencia para estar completa. Un nuevo comienzo. Liam corrió por el pasillo como un niño que había estado esperando para respirar de nuevo. Sus pequeños pies golpearon los pisos de mármol de su nueva habitación, ahora llena de libros coloridos, mantas suaves y contenedores de juguetes ordenados. Mamá, ¿tienes mi póster de dinosaurio?, sonrió, saltando sobre su cama. Abigail estaba de pie en la puerta, con los ojos brillantes de una alegría que había mantenido durante mucho tiempo en reserva. Por supuesto que sí, dijo suavemente, arrodillándose para enderezar los bordes. Esta es tu casa ahora, tuya para siempre. Grace entró en la habitación en silencio, observando el momento desarrollarse con una sonrisa satisfecha. Cumpliste tu promesa, dijo, colocando una mano suave sobre el hombro de Abigail. Abigail levantó la vista y asintió. Casi me rompe, mamá, pero lo hice por él, por David, por mí. Más tarde esa noche, se reunieron alrededor de la mesa, Grace, Liam y Abigail, ya no como fragmentos de un pasado roto, sino como una familia restaurada. Liam mordió su plátano frito y sonrió. ¿Puedo ir a la escuela desde aquí ahora? Abigail buscó su mano y apretó suavemente. Sí, cariño, ya no te enviaré lejos. Te despertarás en tu habitación, bajarás a desayunar y yo te acompañaré a la puerta. Él sonrió, con los ojos brillantes. Grace se rió entre dientes. Se siente bien reír en esta casa de nuevo. Abigail se giró hacia su madre y susurró, el silencio que vivimos nunca fue paz. Así es como suena la curación, la risa, el tintineo de las cucharas, la suavidad en las preguntas de Liam. Todo en ese momento le recordó lo que Henry nunca podría robar. Nunca se trató de tierras, automóviles o extractos bancarios, se trató de las personas que hicieron de una casa un hogar. El legado. Abigail estaba de pie bajo el árbol donde David había sido enterrado, una tumba tranquila sombreada por flores de hibisco. Liam le tomó la mano, sus dedos ahora ligeramente más largos, su agarre más fuerte. Ella lo trajo allí no para revivir el dolor, sino para presentárselo correctamente. Aquí es donde descansa tu padre, dijo. Me dio más que amor, me dio a ti.
Liam se arrodilló junto a la lápida, trazando las letras torpemente. Desearía haberlo conocido, susurró. Abigail se inclinó y besó su cabeza. Lo conoces cada vez que sonríes sin miedo, cada vez que dices la verdad, incluso cuando es difícil. Lo llevas contigo, Liam, y un día llevarás a otros también. Él la miró como un superhéroe. Ella sonrió. Exactamente. Se quedaron allí por un tiempo, observando las mariposas bailar por el jardín. Cuando se levantaron para irse, Abigail echó una última mirada a la lápida y susurró: lo mantuve a salvo, todo lo que le dejaste, todo lo que construimos. Y luego, volviéndose hacia Liam, añadió: ven, hijo, es hora de empezar a escribir tu propia historia. Mientras caminaban de regreso hacia el coche, el viento llevó el aroma del jazmín en flor como una bendición del pasado, liberándola suavemente hacia el futuro. En el espejo retrovisor, ya no vio a una mujer rota, vio a una sobreviviente, una madre, una constructora de legados. Y mientras Liam se abrochaba el cinturón de seguridad y comenzaba a tararear su canción favorita, Abigail finalmente se permitió exhalar, no con dolor, no con orgullo, sino con paz. Porque la mayor herencia que podía ofrecer a su hijo no era la riqueza, era la sabiduría. Aquí está el versículo bíblico, Proverbios 11 y 18. La gente malvada se enriquece por el momento, pero la recompensa de los piadosos durará. Moraleja de la historia: nunca subestimes la fuerza de un corazón silencioso. Lo que se construye en la verdad nunca puede ser robado por el engaño. La historia de Abigail enseña que el silencio no es debilidad, y la protección a veces es más fuerte que la represalia. Cuando la traición parece abrumadora, la sabiduría se convierte en la fuerza silenciosa que convierte el dolor en poder. En un mundo donde algunos manipulan el amor para obtener ganancias, aquellos que caminan en la verdad y la estrategia finalmente se elevan, no en ruido, sino en legado. Abigail no solo ganó un caso, preservó el futuro de su hijo y reclamó su propio valor. La mayor venganza no es destruir a tu enemigo, sino prosperar más allá de su alcance. Ese es el final de la historia. ¿Qué aprendiste de esta historia? Deja tus pensamientos en la sección de comentarios. Dale me gusta y no olvides suscribirte y activar la notificación de publicaciones para que se te notifique cada vez que publiquemos nuestros próximos vídeos. Además, comparte este vídeo con alguien que pueda estar interesado. Muchas gracias.